Está sintonizando una nueva edición de La Voz de la Agrupación, un espacio en el que las historias cobran vida. La Voz de la Agrupación es un espacio para reflexionar y para compartir. Hoy te invitamos a escuchar lo mejor de la semana, nuestras experiencias y logros, aquí. No solo hablamos, sino que brindamos la oportunidad para aquellos que no la tienen. Sin más preámbulos, acompáñanos, sintoniza La Voz de la Agrupación y haz de este espacio tuyo, porque aquí juntos somos más fuertes. Bienvenidos a La Voz de la Agrupación. Soy vuestra anfitriona y hoy tenemos un análisis especial. Hola a todos. Vamos a sumergirnos en un informe muy detallado elaborado por la propia agrupación de veteranos del Batallón Ejército Argentino 7, el BA7. Ese es. Un informe que narra la historia de su misión en Croacia allá por 1995. Exacto, una misión de paz que, como veremos, se topó con circunstancias, bastante extraordinarias. Pues sí. Vamos a ver el contexto, las acciones clave como la Operación Pasaje Seguro, que fue fundamental, y también esa lucha posterior por el reconocimiento. La idea es entender bien qué hicieron y qué legado dejaron, comparando un poco con otros casos que menciona el informe. Perfecto, pues empecemos por el despliegue. El informe dice que el BA7, con unos 850 efectivos argentinos, llega a Eslavonia Occidental, en Croacia, en enero del 95. Correcto, y llegan bajo mandato de UNEPROFOR, la fuerza de protección de la ONU que ya estaba allí. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Que el mandato cambia muy rápido. Pues sí, fíjate, en pocas semanas les cambian el paraguas, digamos. Pasan a depender de ONURC, la Operación de Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza. Que no es solo un cambio de nombre, claro. No, para nada. Implicó redefinir tareas, responsabilidades, y todo esto en una zona que era un polvorín. Muchísima tensión entre serbios y croatas. O sea, se encontraron un escenario bastante más volátil de lo que igual esperaban. Y esa volatilidad estalló, literalmente. El informe se centra mucho en la Operación Relámpago, la ofensiva croata del 1 de mayo de 1995. Sí. Ahí el BA7 quedó, atrapado en pleno fuego cruzado. El informe lo llama su bautismo de fuego. Tal cual, y recalca algo importante. Según el documento, era la primera vez desde la creación del ejército argentino moderno que se enfrentaban en combate real contra fuerzas regulares de otro país. ¡Caray! Debió ser tremendo. Imagínate, el informe describe ataques directos, bombardeos a sus posiciones, pero lo destacable, y esto lo subraya mucho la agrupación, es que resistieron. Mantuvieron las posiciones, protegieron a civiles que estaban ahí atrapados. Y actuaron como mediadores también, ¿no? En medio de todo. Exacto. Tuvieron heridos, daños materiales, sí, pero lo importante es que no hubo bajas mortales propias. Y cumplieron esa doble función, resistir y mediar. Esa ofensiva, claro, provocó una crisis humanitaria enorme. Miles de civiles serbios desplazados. Sí, y ahí es donde entra la otra gran acción que detalla el informe, la faceta humanitaria del BA7. La Operación Pasaje Seguro. Precisamente, el mando de la ONU le encargó al contingente argentino, con el general Matalón al frente, una tarea. Sin precedentes para ellos, planificar y ejecutar una evacuación masiva. ¿De cuánta gente hablamos? Más de 4.000 civiles serbios, principalmente mujeres, niños, ancianos. Sacarlos de la zona de conflicto y llevarlos a zonas seguras en Bosnia. ¡Madre mía! ¿Y eso cuándo fue? Pues justo después de la ofensiva, entre el 9 y el 16 de mayo de 1995. Una semana intensísima. ¿Y las condiciones? El informe dice que eran extremas. Extremas es poco. Había que negociar los corredores, organizar convoyes enormes. Imagínate mover a 4.000 personas. Y todo esto por zonas minadas, pasando controles hostiles, una labor logística y humanitaria brutal, bajo una presión terrible. Tuvo que tener repercusión, ¿no? Sí. El informe menciona que se recogió en documentos del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Comisión de Derechos Humanos, incluso cita una reflexión del general Matalón sobre el futuro incierto de esa gente, de los refugiados. Sin embargo, llega el regreso a Argentina y, según el informe, la cosa cambia. No hubo un reconocimiento inmediato, más bien lo contrario. Pues sí, ahí empieza otra parte de la historia, más gris, digamos. Surge una controversia administrativa bastante fuerte. ¿Por el tema económico? Principalmente.
El tema de los viáticos, las compensaciones, resulta que les aplicaron un decreto nuevo, el 280 del 95, que había entrado en vigor justo en marzo de ese año. ¿Y qué pasaba con ese decreto? Pues que reducía bastante la cantidad que establecía el decreto anterior, el 1270 del 89, que era el que estaba vigente cuando ellos se fueron. Hablamos de una reducción de casi el 50%. La mitad. Y se lo aplicaron con carácter retroactivo, entiendo. Exacto. Y eso, claro, generó muchísimos reclamos. A partir de 2004 empezaron las acciones judiciales. El informe cuenta que hubo fallos a favor en instancias inferiores, pero al final. al final la Corte Suprema los revocó. El caso Galván fue el que sentó jurisprudencia en contra, un palo gordo para los veteranos. Y no solo fue lo económico, el informe también señala que faltó el reconocimiento, digamos, honorífico, ¿no? A nivel nacional. Eso es. A pesar de que existía y existe una ley, la 21577, para condecoraciones por mérito extraordinario y reglamentación interna del Ejército, pues nada, silencio durante décadas. Incluso menciona un episodio que sentó mal, ¿verdad? Lo de Haití. Sí, apunta a un decreto de 2010 que reconoció específicamente al personal femenino desplegado en Haití. Ojo que ese reconocimiento está muy bien, pero claro, los veteranos del BH7, según el informe, lo sintieron como un agravio comparativo. Hombre, es que su misión en Croacia había incluido combate real, mediación, una operación humanitaria masiva. Era distinto. Claro, la naturaleza de la misión era, bueno, muy diferente y de altísimo riesgo. Sentían que se les ignoraba. Así que la lucha por el reconocimiento ha sido larga y parece que impulsada sobre todo por los propios veteranos, a través de la agrupación. Totalmente. Han sido ellos, la agrupación BA7, los que han mantenido viva la memoria y la reivindicación. Pero el informe sí recoge algunos avances, ¿no? Más recientes. Sí, afortunadamente. Parece que entre 2023 y 2024 ha habido una oleada de reconocimientos, pero a nivel provincial y municipal en Argentina. Ah, bien. El informe lista varias declaraciones de interés legislativo: Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, y un montón de municipios. Son pasos, importantes, aunque lleguen tarde y estén fragmentados. Pero bueno, algo es algo. El documento también traza algunos paralelismos con otras misiones internacionales para ponerlo en contexto. Sí, menciona brevemente un par de casos conocidos. Los irlandeses en Yadotville, en el Congo en el 61, ¿te acuerdas de la película? Sí, claro. Y la misión UNAMIR 2 en Ruanda en el 94. El hilo conductor que sugiere el informe es ese. Misiones de paz muy complejas, con acciones extraordinarias bajo bandera de la ONU. Y luego, una lucha larga y difícil para obtener el reconocimiento oficial en sus propios países. Parece un patrón que se repite. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de este informe de la agrupación, diríamos que la historia del BA7 en Croacia es una de gran profesionalidad, de valor. Sin duda. Y de un compromiso humanitario enorme en una situación límite. La operación Pasaje Seguro es un ejemplo clarísimo. Exacto. Y a la vez es una crónica sobre cómo funciona la memoria institucional, o cómo no funciona a veces, y sobre la justicia en el reconocimiento. Estos homenajes locales que están llegando ahora, aunque sean tardíos, intentan empezar a saldar esa deuda pendiente. Una deuda con quienes actuaron como mediadores y dieron asistencia crucial bajo la bandera de la ONU, como bien dice el informe. Eso es. Fueron fuerza de interposición, pero también de ayuda humanitaria directa en un momento crítico. Y queda claro que la labor de la agrupación de veteranos BA7 ha sido, y sigue siendo, fundamental para que esta historia no se olvide. Totalmente. Sin su persistencia, probablemente todo esto seguiría bastante más oculto. Al final, lo que nos deja este informe es una reflexión importante, ¿no? ¿Sobre qué exactamente? Pues sobre cómo nuestras instituciones y la sociedad en general procesan y valoran el servicio de quienes van más allá del deber en circunstancias extremas, representando a su país en misiones de paz tan complicadas y peligrosas como fue la de Croacia en 1995. Queda trabajo por hacer en ese sentido. Una reflexión muy pertinente. Pues hasta aquí nuestro análisis de hoy en La Voz de la Agrupación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, ha sido un placer. Nos escuchamos en el próximo programa.